A ver, buenas noches, doctor Manuel Castro Pereira. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de mi tema que de verdad que hoy también yo quería exponer, pero no se pudo, pero le voy a presentar a continuación. Como introducción, en el siglo sexto antes de Cristo, una serie de circunstancias sociales y culturales hicieron surgir a los primeros filósofos en la antigua Grecia. Estos pensadores buscaron un principio fundamental que explicara el universo racionalizando la concepción religiosa que estaba implícita desde antes en los mitos y textos sagrados. Eso es lo principal cuando comenzamos a hablar de los filósofos. A continuación tengo lo que es la biografía de Sócrates, que no lo voy a leer porque lo voy a enviar. A continuación tenemos lo que se habla del método socrático, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos o entendemos por método socrático, que es una metodología a través de la cual se plantea que el ser humano sea capaz de madurar y movilizar sus recursos y reflexionar sobre las problemáticas que le atormentan. ¿Y cuál fue el objetivo de este método socrático? Es el diálogo, ¿verdad? Que no es dar una respuesta a las preguntas de otros, sino el de favorecer que esta persona pueda ser capaz de profundizar con su propia psique, reflexión, ¿verdad? Con su propio análisis. También decimos que el método socrático consiste más bien en un diálogo entre dos personas en el que uno guía al otro. Y el único conocimiento verdadero es el saber que no saber nada. Esa es una de las frases de Sócrates más conocidas, ¿verdad? Donde se expresa la humildad con lo que el filósofo se enfrenta a su tarea y la radicalización con la que entendía que todos los aspectos de la realidad deberían ser cuestionados. También tenemos la importancia del método socrático con la finalidad de formar sujetos críticos, pensantes y empáticos. Se necesita adoptar el método socrático y las materias relacionadas con las humanidades. También se dice que estos estudios desarrollarán en los alumnos la capacidad de aprender a pensar, discernir por sí mismos. Sin embargo, en tanto la generación de riqueza sea el propósito de fondo de los programas educativos, las aptitudes de reflexión están en peligro de pasar en un segundo plano. También decimos sobre la importancia del método socrático, que viene siendo ser un instrumento que muestra la dinámica dialéctica y reflexiva del método socrático y se encuentra en los diálogos con Platón. Y yendo a lo que es el origen de la mayéutica, que también nos dice que del método socrático lo encontramos en la figura quien toma el nombre de Sócrates, el filósofo griego. Este autor elaboró un método dialéctico con el propósito de ayudar a encontrar la propia verdad individual o incluso defender posturas minoritarias. También de esto, de la mayéutica, puse dos ejemplos, ¿verdad? Pero el principal yo creo que es sobre donde se emplea en el método socrático, es empleado en la logoterapia, dentro de los modelos fenomenológico existencialistas, ¿verdad? En este caso, el método socrático es empleado como uno de los con las principales técnicas empleadas para reactivar los recursos del paciente y lograr otorgar un sentido a su vida. Luego tenemos al autor Platón. Esta es la biografía de Platón, ¿verdad? Pero necesito explicar sobre en qué consiste el método de la dialéctica de Platón. Viene siendo, se conserva la idea de que el método filosófico es una contraposición no de opiniones distintas, sino de una opinión y la crítica de ella. También se dice lo que se hace preguntarse qué es la idea y en qué consiste el método dialéctico platónico. Entonces decimos lo siguiente, el método dialéctico platónico surge como un perfeccionamiento de la mayéutica de su maestro Sócrates
Este método se encuentra predominante en los diálogos de la primera época platónica. La mayéutica se basa en el preguntar. Sócrates, enfrentando con un problema, preguntaba a alguien la definición de algo. También como ejemplo de esto tenemos que la dialéctica se enfoca en los problemas a través de los contrarios. Por ejemplo, en la vida diaria vivimos situaciones como la guerra, la paz, y que a pesar de ser contradictorios y opuestos tienen una relación entre ellos. Luego tenemos al siguiente filósofo que es Aristóteles. Acá tenemos lo que es la parte de la biografía, ¿verdad? De Aristóteles, y decimos en qué consiste el método de Aristóteles, que es el fundador de la lógica. Defendía utilizar el método racional del conocimiento que después aplicaría para crear el método científico. Aristóteles establece la ciencia como un conocimiento demostrativo, donde se concebía la investigación científica como una progresión circular que iba desde las observaciones particulares hasta los principios generales para volver a las observaciones. También dentro del método de Aristóteles decimos que establece la ciencia como un conocimiento demostrativo, donde se concebía la investigación científica como una progresión circular que iba desde las observaciones particulares hasta los principios generales. También decimos que para Aristóteles la ciencia es el conocimiento sobre el que tiene que estructurarse todo saber por esta razón. La explicación científica solo se consigue cuando se deducen enunciados sobre fenómenos o propiedades a partir de sus principios explicativos. También decimos que el método inductivo deductivo que plantearse Aristóteles como herramienta de la investigación en el campo de las ciencias consiste en el primer lugar en la creación de un cuerpo teórico que explica a través de unos principios elementales de los fenómenos a estudiar, ¿verdad? Dentro de todo lo que nos hablan estos autores, estos filósofos, ¿verdad? Y dentro del perfil profesional, yo utilicé la materia de seminario, estrategias psicopedagógicas para docentes. Es una materia que yo imparto en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Educación, ¿verdad? Donde la importancia específica está en dotar a él o la docente de la educación en docencia media diversificada de elementos básicos que la permitan conocer y hacer para sumarse al movimiento de la psicopedagogía en beneficio de la salud integral que le permite el manejo y control de sus emociones en la vida diaria convivir. Si nosotros hablamos dentro de los 5 pilares, ¿verdad? Que hemos, en la lectura, hemos recopilado, yo siento que los 3 que yo subrayé en esta materia, se puede de repente haber más elementos, no solamente de estos 3 pilares, puede haber otros elementos, pero los que se reconoce más y constantemente es el saber conocer, el saber hacer, el saber convivir, ¿verdad? Que son elementos que dentro de los pilares nos dotan de una buena creatividad para poder trabajar en esta materia. Y acá también hay unos anexos, ¿verdad? Que puse acerca de Platón, de Aristóteles, que durante mi investigación he conseguido. Así que muchas gracias, profesor. Buenas noches y hasta luego.